Buen día a todos. El día de hoy vamos a presentar el reporte para el mes de noviembre de este año para las empresas de arquitectura. Este es nuestro segundo informe de empresas creativas para el ambiente de arquitectura y esto con el fin de mostrar algunos relevantes que se han obtenido hasta el cierre del mes de noviembre de este año y pues ver cómo la crisis ha actuado para estas empresas de arquitectura. Este objetivo es mostrar algunos datos relevantes ligados a los costos, precios o los ingresos de estas empresas que administran proyectos por encargos, específicamente en el área de arquitectura. Para ello abarcaremos 9 puntos. 7 puntos de ellos son datos relevantes de algunas variables importantes. El 8 son las conclusiones. Y por último, el punto 9, pues a las proyecciones que tenemos para el mes de diciembre. En el primer apartado tenemos el análisis del forecast. En esta ocasión mostraremos esta gráfica donde tenemos dos líneas principales. La primera es la meta inicial 2020, esta meta que habíamos pronosticado a inicios de este año, es decir, enero, justamente de cómo esta dinámica de ingresos para estas empresas iban a tener durante estos 12 meses. Desafortunadamente, como ya todos sabemos, pues aconteció esta crisis por COVID. Y justamente tuvimos que pues reactualizar esta meta de 2020 a mediados de este año, lo que da pues resultado esta línea en forma de U, esta línea color verde, que mostraría pues la posible realidad que estas empresas estarían viviendo. Justamente esta línea pues muestra este posible decrecimiento de la economía de México de -8 hasta un -10%. Para ello necesitamos también ver la realidad y justo es lo que mostraría pues esta línea color amarillo y la cual estaría mostrando pues los ingresos o la cobranza real de estas empresas, que si bien se compara o se comporta de la misma forma que la línea color verde, es decir, se muestra esta U, no es tan decreciente como lo se había pronosticado de este -8 hasta -10%. Desafortunadamente estas empresas van a decrecer, pero no a los niveles pues comparables al nivel nacional como México. Estas empresas pueden estar decreciendo hasta un -5 o incluso un -6%. En el segundo punto tenemos el análisis de la demanda. Noviembre presenta este incremento de 261%, por lo cual se convierte en uno de los meses mejores demandados, justo como enero, febrero, marzo, abril e incluso julio, se convertirían en estos meses que es mejores para este año para las empresas de arquitectura. Para la parte del análisis de la cobranza, tenemos que esta cobranza decrementa un 16%, pero afortunadamente no está en estos límites o en estas mismas circunstancias donde esta crisis pegó más a las áreas de arquitectura, a estas empresas de arquitectura, como son de los meses de marzo al mes de agosto. A pesar de que existe un decremento, afortunadamente se sigue manteniendo en niveles altos de cobranza a comparación de todos los meses de este año. Para la parte de análisis de proyectos terminados, tenemos que igualmente en noviembre, justo como la demanda, es un mes muy bueno a comparación del cierre de proyectos. Incluso pues hay un avance del 600% en ellos. Es decir, pasamos de cerrar muy pocos proyectos de 1 o 2 y pasamos a cerrar proyectos de 6 incluso hasta 8 proyectos durante este mes. Y justo noviembre pues terminaría esta racha básicamente de caída de cierre de proyectos, donde incluso estos proyectos eran muy bajos de cerrar o incluso no se podían cerrar. Entonces este mes de noviembre vuelve a tomar esta racha positiva como se vio en los primeros 3 meses de este año. Para la parte de los gastos, tenemos estos gastos que nuevamente ya ligarían 3 meses junto con septiembre y octubre, donde los gastos se mantienen constantes, es decir, siguen esta línea color negra que se había apuntado, justo como se había previsto que los gastos de estas empresas se iban a ejecutar durante todo el año. Lo cual es bueno porque a pesar de que se incrementaron a comparación de estos meses donde la crisis golpeó, aún están pues en el margen que se había previsto a inicios del año. Para un recuento tenemos este versus de gastos e ingresos, donde solamente tomando en cuenta el mes de noviembre, tenemos que los gastos pues equivalen al 87% del total de los ingresos. Si bien la utilidad básicamente es baja, aún existe un pequeño margen de utilidad para el mes de noviembre. Respecto a los gastos de los colaboradores, el gasto que va ejecutado pues al salario, el ingreso, llámenlo ustedes como les sea más conveniente,
Este gasto vinculado a colaboradores, pues en promedio para este mes fue del 43%, siendo el mínimo el 32% y el máximo 63%. El 43% del todo el gasto total de una empresa creativa solo para el mes de noviembre. En el área de los precios tenemos estos niveles de distintos precios que se han venido ejecutando de los proyectos, y solamente aquí contabilizando estos proyectos que se lograron vender para el mes de noviembre, tenemos que estos proyectos en el nivel 2 fueron los mayormente demandados para este mes, siendo o abarcando hasta el 60% de todos los proyectos que se lograron pues vender pues en el mercado. Siendo así el nivel 2 proyectos de 50 a 200,000 pesos, pues los proyectos que mejor fueron ejecutados o vendidos en el mes de noviembre. Para la parte 7 veremos las trampolines. En este mes, estas empresas de arquitectura, solo el 17% de los proyectos que se lograron cerrar para este mes usaron o contaron con trampolines, es decir, estas pequeñas cláusulas que nosotros ponemos en algún contrato en el presupuesto que firmamos junto con el cliente. Es importante usar estas trampolas porque con ello hacemos que estas cotizaciones iniciales o estas cotizaciones finales se parezcan más al presupuesto que habíamos planteado en un inicio o la cotización que realizamos junto con el cliente al momento de vender este proyecto. Justamente vamos a ver dos ejemplos de cómo pues varía o es significativo el uso de las trampolines, haciendo pues uso de un proyecto donde no usó trampolines y un proyecto que sí las usó. En este primer ejemplo tenemos aquel proyecto que no usó trampolines o no hizo uso de estas cláusulas. En esta ocasión vamos a tener estas distintas flechas donde la línea color o flecha color roja muestra el peso de las restricciones, es decir, estos obstáculos o restricciones que se pudieran presentar a lo largo del proyecto. Y en la flecha color verde mostramos el poder de negociación que corre directamente del decider o director de ventas, y que él sería la persona principal o la persona indicada en hacer uso de estas trampolines, es decir, esta persona que recurre a la negociación junto con el cliente va a ser la persona encargada de poner estas trampolines o estas cláusulas en el contrato o en el presupuesto que se le entrega al cliente, con el fin de que este proyecto, así como nosotros lo estamos vendiendo, como se está mostrando aquí en esta pantalla, pues al final del proyecto pues sea lo más exacto a lo que habíamos cotizado en un inicio. Si este poder de negociación no es tan fuerte, por ende esta línea color verde no se va a mantener en esta línea pues horizontal, sino va a empezar a decaer o se va a empezar a juntar va a empezar a caer hacia el eje de las X, esta barra que muestra de menos 45 a 455, va a empezar a caer. Y justamente el peso de las restricciones va a empezar a subir, es decir, así como el poder de negociación no sea tan fuerte, el peso de las restricciones se hará demasiado fuerte. Si el poder de negociación es débil, el peso de las restricciones comenzará a subir sumamente al tope, incluso llegarán a cruzarse estas dos líneas, que es justamente lo que nunca quisiéramos ver en algún proyecto. En este ejemplo tenemos que este proyecto tuvo 3 sábanas de pagos, perdón. El primero se hizo al inicio del proyecto, es decir, a 0 días, el segundo 80 días y el segundo a 42 días. Y teníamos una utilidad de este proyecto del 78% que estaría vinculado a este monto como estamos viendo en la pantalla. En este momento, esta sería nuestra cotización inicial y justamente mostraremos la realidad de este proyecto. Justamente mostramos nuevamente el peso de la restricción y el poder de la negociación. Y aquí es donde vemos esta diferencia en cómo el poder de la negociación no se mantuvo estable, no se mantuvo en esta línea horizontal y por lo tanto comenzó a caerse, y el peso de las restricciones igualmente comenzó a subir. Es decir, el poder de la negociación no fue tan fuerte y por lo tanto las restricciones actuaron libremente durante este proyecto, y de la misma manera como el poder de la negociación baja, el peso de las restricciones comienza a subir. Lo que vincularía principalmente a un problema. Las sábanas de pago inicial o las sábanas de pagos que habíamos prevista de 80 a 42 días, pues desafortunadamente no se lleva a cabo y si bien se realizan 2 pagos, pero son pagos totalmente desvinculados a la primera cotización que habíamos tenido. El primero se realiza a 144 días y el segundo a 101 días. Y además de eso, sumamos que la utilidad ya no es esta línea color morada que abarcaba toda esta
abarcaba pues esta cantidad de estas dos líneas pues horizontales de la línea verde y la color roja. Ahora esta línea o color morada pues se achica, justamente porque el poder de la negociación no hizo uso de las trámpulas o ni siquiera pues las escribió dentro del contrato, lo que ocasionó que la utilidad pasara de un 78%, pasó a un 44% pues de lo que estaba recibiendo de este proyecto, vinculada pues a que no se hizo uso de estas trampolines y justamente esas restricciones aparecieron. Estas restricciones se sintieron totalmente libres durante el proceso del proyecto y aparecieron justamente porque no se ejecutó una trampoline para cada una de ellas. Es decir, el decider pues no tuvo tanto poder de negociación y pues se le brincaron por ahí algunas restricciones que afectaron pues la utilidad en este caso del proyecto. Este sería nuestro ejemplo 1. Pasemos a un ejemplo 2, donde nuestro decider hizo muy buen su trabajo, negoció las restricciones y pues hizo uso de estas trámpulas para negociar las restricciones y que no se presentara. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que había cotizado. Este proyecto generó una utilidad del 65%, así como lo había cotizado, negoció e hizo cada una de las trámpulas vinculadas a estas restricciones que apenas se ven o están opacas, porque sí las anticipó, sí las negoció, las puso en el contrato y les puso su clausulita ahí para evitar que desaparecieran. Y justamente gracias a estas trámpulas que él ejecutó, no aparecieron y por lo tanto, pues este poder de negociación y peso de las restricciones, estas dos líneas, verde y roja, se mantuvieron todo el proyecto constantes. Y por ello la utilidad se mantuvo siempre en el 65% a lo largo de todo este proyecto. De ahí la importancia que estos proyectos tengan uso de trampolines, o más bien que nuestro decider haga uso de ellas, porque pues puede tener, aquí se ve la diferencia entre tener un proyecto, si bien vamos a tener utilidad, pero no va a ser la prevista, a tener un proyecto donde la utilidad que teníamos prevista, pues sea la utilidad que vamos a tener realmente al finalizar este proyecto. En el punto 8 tenemos las conclusiones. En esta ocasión, en el mes de noviembre, la demanda incrementó un 261%, los ingresos decrecieron un 16%, sin embargo, sigue siendo un buen mes a comparación de esos meses donde la crisis golpeó más fuerte. Noviembre presentó un avance del 600% en proyectos, que justamente noviembre es un mes muy bueno para el cierre de proyectos a comparación de otros, y justamente este mes, justo con septiembre y octubre, ligan donde los gastos han sido constantes y equiparables a lo que se había pronosticado a inicios de este año. Y estos gastos estarían equivaliendo al 87% del total de los ingresos de este mes. Y además, estos gastos representan para el gasto de los colaboradores, estarían representando el 43% del total de ellos. Un punto a considerar igualmente muy relevante es que estos proyectos en nivel 2 acumulan el 60% de los proyectos totales vendidos para este mes, lo cual es muy bueno. Y que en el caso de los despachos de arquitectura, el 17% de los proyectos que se lograron cerrar hicieron uso de estas trampolines. Y tomando los ejemplos que vimos anteriormente, este proyecto que no logró usar o hacer uso de estas trampolines, pues redujo esta utilidad hasta un 34%. De ahí pues la importancia de hacer uso de estas trampolines, porque vemos pues la diferencia real entre hacer uso de ellas y no. Por último, tenemos las proyecciones. En este caso, nuestra proyección para la cobranza para el mes de diciembre, prevemos un crecimiento del 4%, y para la demanda, para el caso de diciembre, prevemos un decrecimiento desafortunado del menos 48%. Y por hoy sería todo. Nos vemos en el próximo reporte. Hasta luego.